¿Puede un cristiano estar endemoniado? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y la pregunta es muy sencilla: ¿podemos o puede cualquier cristiano que haya recibido a Jesús o que crea en Jesús echar fuera un demonio, o es algo exclusivo para los ministros de liberación, los pastores de la iglesia? Bueno, yo creo que la palabra es muy clara en ese momento y dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo creo que esa es la primera, o sea, sí es posible. Ahora, una respuesta complementaria creería yo, no necesariamente es lo más prudente. Si una persona es completamente nueva y hasta ayer creyó, de repente hoy va a ir haciendo liberación en todos lados, inclusive como en el conocimiento correcto, porque también hay otros textos que dicen que después de atar al hombre fuerte y echar fuera a los demonios, estos van por lugares desiertos y después y van a volver a esa casa, y si esta casa está limpia y adornada, pero vacía, sin el Espíritu Santo, dicen que van a llamar a 7 demonios peores, y el postrer estado de esa persona viene a ser 7 veces peor. Entonces yo creo que, aunque sí se puede, yo creo que esto debe ir acompañado de todo un proceso de conocimiento, de un proceso de bases, de un proceso de relación con Dios, para que esto no sea como una evacuación en falso. Entonces después vemos gente 7 veces peor porque tiene la autoridad, pero después no supo mantener la autoridad. Eso es mi primer pensamiento. El Señor Jesús nos muestra, y Él da algunas de las enseñanzas, son prácticamente doctrina sobre el tema de los demonios. Y una de esas doctrinas es cuando un espíritu mundo sale de una persona, que tú decías ahora, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo vuelve al lugar de donde salió. Y creo que ese es un principio de doctrina: saber que los demonios pueden estar en una persona, dentro de una persona, porque él dice que cuando es echado de una persona, el demonio. O sea, el demonio sí puede estar en una persona. De hecho, las personas que muchas veces tienen esos arrebatos de locura, de, de ira, normalmente están atados por un demonio. O aún también los que caen en los vicios, continuamente en las ataduras del alcohol, normalmente están poseídos o dominados por un demonio. Y cuando un demonio sale de la vida de una persona, lo primero que debemos saber es que para que un demonio salga, tiene que ser echado en el nombre de Jesús. Y si nosotros vamos a hacer una liberación y no la hacemos en el nombre de Jesús, nos puede ocurrir lo que le ocurrió a los hijos de ese tal Esceva, que dice la Biblia que se pusieron como exorcistas ambulantes, echando fuera los demonios por las calles y en todas partes, como lo hacía Pablo. Y dice la Biblia que ellos le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y fíjese que sí estaban usando el nombre de Jesús. Estaban usando el Pero no nombre de Jesús. iban en el nombre de Jesús. O sea, puede haber personas que usen el nombre de Jesús, como los brujos, que pueden hacer un rezo y decir el nombre de Jesús, pero no están en el nombre de Jesús, o sea, no están respaldados por el Señor. Amén. Y dice la Biblia que ellos le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de él, del endemoniado. Y dice la Biblia que entonces los demonios le respondieron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero tú, ¿quién eres? Y lanzándose sobre él, dice la Biblia, lo despojaron, lo desnudaron, y tuvo que huir. Y lo golpearon, dejándolo maltratado. Tuvo que huir por haber pretendido echar fuera unos demonios sin hacerlo realmente con la presencia de Jesús en su vida, porque no es una fórmula como ellos salen en el nombre de Jesús, salen los demonios, sino que tiene que haber una autoridad del creyente o de la persona que está haciendo la liberación.
No es un rezo, no es una imitación de algo que hacen los cristianos y que yo vengo y lo hago igualitico y me va a funcionar. No es. Tiene que la persona que echa fuera los demonios vivir una vida cristiana íntegra con el Señor y no es solamente una fórmula matemática que uno usa para la liberación. Yo tengo una pregunta. O sea que una persona que no es cristiana, o más bien todos los que no son cristianos, ¿están necesariamente endemoniados? ¿Qué dices tu madre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, la Biblia dice que tienen un espíritu que les ciega los ojos, un espíritu que no les permite ver y también un espíritu de estupor. O sea, algo que no los deja realmente conocer a Dios. Entonces, y creo que cuando una persona se rinde a Cristo, inmediatamente es quitado eso de la vida. O sea, creo que ocurre casi que una liberación inmediata porque se abre a un mundo espiritual ya de comunicación con Dios. También respondiendo un poquito, creo que a la pregunta, creo que a la tuya, amor, creo que el cristiano que se convierte hoy tiene toda la autoridad. Y aunque no tenga todo el conocimiento y va a empezar un camino, obviamente, pero ya el primer momento en que una persona se convierte, ya Jesús está habitando en su vida, ya el Espíritu Santo está con él, ya pertenece a la familia de Dios y ya tiene toda la autorización legal para echar fuera un demonio. Claro, después tiene que tener una cantidad de cosas que tiene que proseguir en ese conocimiento y en esa práctica de la vida cristiana, pero un cristiano tiene toda la autoridad para echar fuera cualquier demonio de su vida o del lugar donde esté. O sea, creo que la sola presencia de un cristiano ya infunde miedo a los demonios. Pues yo creo también, estoy de acuerdo, pero también creo, por ejemplo, lo que dijo Jesús con respecto a sus discípulos. Sus discípulos se le acercaron y dijeron, Maestro, ¿por qué echamos fuera estos demonios? Y no nos hicieron caso. O sea, que no necesariamente todos los cristianos tienen desarrollada el 100% de la autoridad, porque entonces, ¿qué sentido tendría profundizar más, siendo que el día que yo hago la oración de fe, ya tengo todo resuelto? Y yo creo que es un camino que debe ir avanzando y la autoridad delegada de parte de Dios sobre nosotros debe ir creciendo y yo debo ir creyendo más. Dale. Estamos de acuerdo. No, solo te quiero decir que estamos de acuerdo. Lo que creo es que inmediatamente un bebé nace en una familia, ya es hijo y ya es heredero. Que por supuesto tiene que el niño crecer para volverse maduro y muchas otras cosas, pero creo que ya lo tiene todo para poderlo hacer. Bueno, yo les decía que el Señor Jesucristo nos dio varias enseñanzas acerca de la liberación y de el tema de la demoniología. Pero hay una historia que la palabra de Dios nos relata que el Señor Jesús llegó a la región de Gadara y allí descendió y salió un endemoniado. En una versión dice uno, en otra versión dice dos, seguramente fueron dos. Y vinieron dos endemoniados gadarenos de allá de esa región y se postraron delante de él y le gritaban, sal fuera, vete de aquí, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y dice la Biblia que ellos dormían entre los sepulcros y se golpeaban contra los sepulcros y los habían amarrado con cadenas y grilletes y los habían desmenuzado. Y creo que en esta historia hay mucha enseñanza. Luego dice la Biblia que entonces el Señor Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Al demonio le preguntó. Y el demonio le contestó, Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, solamente dentro de ese endemoniado había una legión de romana, de soldados romanos, era un grupo de 6,000 soldados. O sea, para que el demonio haya dicho legión me llamo porque somos muchos, es porque era algo similar a un grupo de soldados de 6,000 soldados. O sea, que una persona en un momento determinado podría tener 6,000 demonios que están enmarañando y atando la vida de una persona. Creo que esa persona va a reaccionar seguramente como los endemoniados gadarenos,
que dormían entre los muertos, entre los sepulcros, que se golpeaban, que estaban viviendo una vida realmente muy loca, muy enfermos, atados, endemoniados, se cortaban las venas, seguramente era alguna locura. Entonces, creo que en este pasaje hay muchas enseñanzas acerca de los demonios. Luego le dice el Señor que le dijo, sal de él, salgan de él. Y dice la Biblia que ellos le rogaron al Señor que lo dejara entrar en aquel hato de cerdos que estaba paseando ahí al lado, en una finca al lado. Y entonces el Señor se lo permitió y ellos, salidos de este hombre, entraron en los cerdos. Dice la Biblia que era un hato de 2000 cerdos. Y entraron en esos cerdos y los volvieron locos. Entonces los cerdos salieron en estampida, se despeñaron y cayeron al mar y se ahogaron. Y obviamente el dueño de los cerdos acabó de perder una capital muy grande por esto. Tanto que vinieron y le dijeron al Señor, Señor, vete de acá. No queremos que estén más en este lugar. Porque le tuvieron más miedo a la salida de los demonios que a los demonios dentro de una persona, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí podemos sacar muchas enseñanzas. Quisiera que habláramos un poquito sobre estas enseñanzas. Yo creo que puede haber demonios en las cosas, que puede haber demonios en las personas, en los animales. Incluso creo que en la música, en videos, o sea, los demonios son como, demonios significa inteligente. ¿Sí? O sea, los demonios no son solamente como un viento o una mala energía, digamos, sino que son seres inteligentes que van a aprovechar, así como el diablo que está buscando como un león rugiente a quien devorar, los demonios están buscando a quién le pueden hacer daño. Entonces pueden estar en objetos, pueden estar y uno no se da cuenta y de pronto tiene alguna cosa, algún objeto impuro que es la casita de uno de esos demonios. Y cuando tú te llevas a la casa ese papiro que te regalaron, ese ídolo, ese muñeco de San Agustín, tú tienes ahí en la casa una casita para un demonio. La Biblia dice que los ídolos no son nada, pero sí se utilizan para adorar a los demonios. O sea que cuando se les da ese lugar de importancia, los demonios se meten dentro de esa cosa y empiezan a manifestarse y tú no te das cuenta de que desde que llevaste ese regalito, empezaste a pelear con la esposa, empezaste a tener problemas, o que puedes estar en la iglesia y estar en el momento de gloria y cuando entras al carro donde tienes esa medallita, esa cosa que puede estar, o puede ser algún juego de los niños o alguna cosa, ahí arranca el problema. Entonces por eso nosotros le debemos pedir a Dios, papito Dios, muéstrame, porque uno que va a saber, claro, hay cosas que sí podemos saber, porque lo dice la Biblia, pero hay otras que nosotros no sabemos si eso le hicieron un rezo, le hicieron alguna amarre, alguna vaina. Yo creo que los demonios son una porquería. Ese es como mi pensamiento, ese es mi comentario del día de hoy. Bueno, yo quiero leer, No, no era. aprovechando que Pipe no quiere decir nada más. Yo quiero leer en 2 Corintios sí, se me 4 para terminar de contestarle a Juli su pregunta, porque si aún en los cristianos puede haber demonios, y tu pregunta era, entonces los que no creen en Cristo tienen demonios. Yo creo, obviamente, que sí. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto aún, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, sí hay un demonio que sale de la persona en el momento en que la persona cree. Y es que se quita la ceguera espiritual. Y de una vez, fíjate que uno se convierte a Cristo y uno ya ve todo diferente. Uno inmediatamente empieza como, Dios mío, uno se da cuenta de 10,000 cosas que antes no las podía ver, que no tenían significado. Y ahí uno se da cuenta que nació a la vida con Cristo, ¿no? Que de hecho ahí entra el Espíritu Santo a habitar en la vida de uno y es cuando lo convence a uno de pecado. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo nací de nuevo, ¿no? O sea, ya era
ya era grandecita, tenía 17 años cuando recibía al Señor por primera vez, pero llevaba 17 años, digamos, no de mundo, porque yo no era mundana ni nada de estas No cosas. tan mundana. No, sí, Eras pequeña exacto, era todavía. chiquita, Claro. pero claramente sí empieza el Espíritu Santo obviamente a redarguirlo a uno en muchas cosas. Por ejemplo, las groserías que en el mundo es tan normal decirlas, o sea, uno, en el mundo la persona no piensa que eso es pecado ni nada, pues se le va abriendo a uno como los ojos espirituales, los oídos espirituales y toda esa parte como espiritual para uno entender qué está bien y qué está mal. Entonces, o sea, sí creo que obviamente ahí está la respuesta, mejor dicho, a esa pregunta. También yo Ok. creo que, ahora sí retomando mi respuesta, después de que los demonios son una porquería, nadie más va a interrumpir. Creo que hay diferentes niveles de posesión demoníaca, influencia demoníaca y tal vez como dependencia demoníaca. Una es la que tenía el endemoniado Gadareno, donde él no estaba en sí mismo. O sea, el demonio tenía control absoluto de su fuerza, o sea, él tenía fuerza sobrehumana, De su fuerza, de sus neuronas, de de todo todo. su ser. El- Claro. los demonios estaban gobernando su espíritu, su alma y su cuerpo. Entonces, no todas las liberaciones son del mismo estilo, o sea, no todas las personas endemoniadas tenemos que pensar que están como el endemoniado Gadareno. Hay otras que simplemente como cualquiera de nosotros los cristianos hemos tenido una atadura, un demonio en algo y de repente eso no gobierna mi vida, pero sí gobierna o influye en ciertas de mis decisiones. Entonces, uno ve que el cristiano vuelve y cae en esto, o vuelve a la deuda, y vuelve a la deuda, y vuelve a la deuda, pero tal vez no está como un loco en un cementerio, sino que tiene que echar fuera en un área específica, más no de su control completo de su espíritu, alma y cuerpo. Creo que hay diferentes niveles de gobierno de los demonios. Yo creo que como siempre hemos como aprendido, Satanás es imitador. Entonces, obviamente creo que en los demonios también hay jerarquías, como dice Pipe. O sea, hablábamos de una legión. Yo creo que hay demonios que tienen mucha autoridad y hay otros que no tienen tanta autoridad. Que son pobres demonios. Sí, exacto. Entonces, como decía Pipe, pues creo que en ese momento cuando empezamos a creer, hay ciertos demonios que pueden salir rápido, pero hay otros que necesitan de otras armas, de más oración, de como dice la Biblia, porque no salían los demonios del cuerpo cuando los discípulos estaban tratando de echar y ya habían, yo creo que dicho todas las palabras que se sabían, pues porque les hacía falta una herramienta que era el ayuno, ¿sí? O sea, es para sacar algunos demonios que son más fuertes, que tienen más autoridad, que tienen mayor jerarquía en el rango, pues hay que hacer otras cosas que exigen más para echar otros, digamos, otros demonios que no tienen tanta autoridad. Entonces, creo que es saber usar las herramientas necesarias para echar fuera lo que quiero echar fuera. Sí, porque no es suficiente a veces solamente con orar, sino que tengo que hacer una guerra espiritual que exige de otras cosas si quiero ser realmente libre de lo que más me aflige. O sea, tengo que hacer como un examen en mi corazón, en mi vida, de bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, o sea, Aún de mis antepasados, de mis padres, qué cosas se han manifestado en mi línea generacional, qué cosas en mis abuelos, en mis bisabuelos. Todo eso lo puedo estar cargando, obviamente. Porque hay algo también muy importante, ya que Laurita tocó este tema, Ya que le Y- quité el micrófono a Laurita. y es también que nunca la maldición viene sin causa. Y yo creo que esto es algo tan importante. Y es que sin causa nunca voy a ser afligida por un demonio. Siempre hay una razón y la razón siempre será el pecado. O el pecado propio o el pecado de mis antepasados. Entonces, eso es importante saberlo porque yo tengo que quitarle a Satanás las armas en que él confía. Entonces, tengo que arrepentirme por mis pecados, tengo que arrepentirme por mis iniquidades, los pecados de mis antepasados. Y tengo que saber que es posible que haya habido cosas en mi vida, tal vez en mi niñez, tal vez cuando era un bebé, cuando era pequeña, que sin proponérmelo abrí puertas a los demonios, como por ejemplo al miedo, al temor, a la oscuridad, a tantas cosas que uno puede estar cargando, pero que no se puede mover Satanás o los demonios sin que tenga un asidero en mi propia vida. Eso es definitivo saberlo para cada uno de nosotros. Hay un arma muy poderosa para echar fuera todos los demonios o muchos demonios, que es la alabanza. O sea, creo que entre las armas que Laupit mencionaba, la primera es la oración,
Bueno, la primera es la oración de fe, tener a Jesús adentro, eso es como la autoridad. Y después viene todo la armadura que nos muestra Efesios capítulo 6, pero también tenemos la alabanza. En el tiempo de alabanza, mucha gente no conoce que esta es nuestra primera arma de defensa y de ataque. Uno está en la alabanza y a medida que nosotros alabamos a Dios, los demonios huyen. Mientras nosotros cantamos alabanzas no solamente las suavecitas que son como de mi comunión con Dios, sino de las de guerra espiritual sobre el trono, Rey de Reyes. Cuando yo proclamo a Dios Rey de mi vida, entonces los demonios huyen porque hay una guerra espiritual que se está librando en la alabanza. Hay un capítulo, un texto de la Biblia muy bonito que es en Daniel, cuando Daniel está clamando por liberación para su pueblo. Y entonces Dios le envía la respuesta a través de un ángel mensajero. Y este ángel mensajero se enfrenta contra un demonio y no le gana. Tiene que devolverse y pide a Miguel de respaldo, o sea, un ángel más poderoso que venga y pelee esa batalla porque hay rangos de demonios y no todas las oraciones ni todos los momentos de oración son suficientemente poderosos como para poder con eso. Daniel tuvo que perseverar en el ayuno más de 21 días. Dice la Biblia que la respuesta de Dios de liberación salió en el día 1, pero hasta el día 21 no se vio reflejado esa liberación o ese mensaje de Dios. O sea, uno no puede pensar que solamente con una oración fuera el nombre de Jesús, que hay que aplicarla, que hay que hacerla, pero de ahí debe venir todo un proceso constante de liberación hasta ver eso realizado. La guerra más corta que hemos visto es la de los 6 días. O sea, no pensemos que en menos de 6 días se libra una poderosa guerra. Claro, yo creo algo, bueno, lo primero es que creo que nosotros todos hemos sido testigos de manifestaciones demoníacas. También me gustaría que habláramos un poquito de eso, porque una cosa es, digamos, la teología o toda la teoría, digamos, que nosotros podemos coger de la Biblia, pero otra cosa es lo que nosotros hemos vivido. Sí, o sea, ahí lo hemos visto en el texto escrito tal, pero ustedes han visto demonios rebotándose. Sería muy chévere que le contaran a la gente cómo les ha ocurrido. ¿Tú has visto alguna manifestación así chévere? Claro que sí, claro que sí. No tan chévere, no tan chévere. Espeluznante. No tan chévere. Creo que esas manifestaciones son esos demoníacas, son Sí. terribles y obviamente uno puede tener la certeza que el Señor está conmigo y nada malo me va a pasar, pero yo creo que uno en tantas oportunidades que hemos visto las manifestaciones demoníacas, uno no puede decir que eso no es real. ¿Sí? Porque hay personas que aún habiendo ministrado liberación, habiendo visto los demonios salir de las personas, después van a decir, ¿y los demonios existen? ¿Será que eso sí es así? Porque tiene una teoría que le cambió la mente. Pero lo que tú decías acá y es la experiencia habla más que la teoría. Y nosotros lo que hemos visto continuamente de gente que viene a la iglesia por primera vez, que son escépticos, que no tienen ningún conocimiento ni han visto nunca la manifestación demoníaca y verlos en el piso echando babasa y siendo liberados por los demonios, de los demonios. Entonces, yo creo que esas experiencias han sido tantas. Recuerdo una vez llegué a un encuentro donde tú estabas haciendo una liberación y había un joven que era grandísimo. Sí. Hoy está con el Señor. Pero ese joven era grandísimo, grandísimo, y entre todos lo querían agarrar para hacerle la liberación y los volteaba uno para un lado, al otro para el otro, y yo vi esa liberación. Yo me acerqué para orar porque yo la verdad estaba esperando en el carro para volverme del encuentro, y cuando veo que se demoran y era que estaban en ese proceso, me bajé del carro y vine y entré. Cuando entré, entonces yo me dirigí a ayudar a Dani, que estaba en la liberación. Y yo recuerdo que yo puse mi dedo sobre su pecho. Le puse así el dedo en el pecho y comencé a orar. Y cuando comencé a orar, él movía las manos, movía todo, pero no podía soltar el pecho, o sea, la espalda del piso. No la podía soltar. Y él estaba ahí como si le hubiera clavado algo a él en ese momento. Y realmente lo que estaba haciendo era en el nombre de Jesús echando fuera los demonios. Y yo creo que en estas manifestaciones que hemos visto y también en ese respaldo de Dios, en esas liberaciones,
podemos llegar a concluir muchas cosas también que solamente se viven con la experiencia de echar fuera los demonios o de estar en un encuentro o en una ministración de liberación, ¿sí? Entonces, claro que hemos visto muchos casos y yo creo que eso no lo puede uno, no se puede ser desmentido. O sea, Sí, nadie me no, puede pues, decir aquí, no, es que si ya recibió a Cristo ya no tiene demonios, ¿no? cuando nosotros éramos chiquitos, íbamos a los encuentros a llevar la correspondencia y cuando íbamos a los encuentros de mujeres nosotros nos Ush, quedábamos jugando tremendo. fútbol allá afuera y escuchaba uno a esas viejas gritar ¡Ah! Cuéntanos de algo de eso porque es que esas han sido muy impresionantes, madre. Pues sí, hemos tenido liberaciones supremamente, digamos, escandalosas, ruidosas. También a veces pienso que pasan esas cosas porque igual una persona puede ser libre sin necesidad de que le ocurra nada de eso, pero creo que a veces es también por la incredulidad que hay dentro de la gente que está ahí. Y creo que a veces Dios permite también esas manifestaciones y ya la gente dice, wow, es verdad. Mira que Re- casi siempre pasa Ajá. que las liberaciones más duras son cuando están llenos de ateísmo. De Exacto. ateísmo. O sea, por Yo, ejemplo, yo quiero decir algo, imagínense que yo tengo una discípula que ella dice que iba a la iglesia, pero ya no había tenido un encuentro real con Jesús. Entonces un día entró a la iglesia y ella vio que todo el mundo estaba adorando, orando, y ella cogió y miró así el letrero de Jesús y dijo, si tú eres real, demuéstramelo. Y en ese momento ella empieza, contado por ella, unos momentos de liberación, pero que literal eran que se tiraba al piso horas, o sea, horas de guerra espiritual en donde obviamente se vomitaba el cuerpo, o sea, el demonio la tomaba, pero todo fue porque ella hizo eso, o sea, la incredulidad la llevó a decirle, si tú eres real, demuéstramelo. Y ella empieza a decir que empezó un proceso en donde Dios, cada vez que ella, o sea, vivía estos momentos de liberación, que ella ya le tenía que decir a Dios, ya sé que eres real, Señor, o sea, ya, Señor, por favor, no más. Pero empezó un proceso que fue 1 año y medio, más o menos medio año, de liberaciones. Ella no podía entrar a la alabanza a la iglesia porque apenas empezaba la alabanza, empezaba la guerra espiritual. Pero por eso que ustedes están diciendo, porque Ajá. yo creo que cuando vienen estas manifestaciones demoníacas, posesiones demoníacas, es porque la persona es incrédula y Dios quiere mostrarle que es real, o sea, que Él es Yo real. quisiera que ¡Qué antes de tremendo! terminar esta historia, la monita nos cuente esa experiencia que tuviste, amor, con ese demonio. O sea que tú estabas bajo la influencia de un demonio en alguna época de tu vida, madre, ya siendo pastora. Sí, sí. Estábamos en un encuentro de jovencitas y era, no sé, tal vez el encuentro número 2. Yo ya obviamente era cristiana hace mucho tiempo, ya los tenía ustedes tres hace un buen tiempito. Estaba pastoreando, estaba ministrando, había hecho ya muchos encuentros en mi iglesia madre, la Misión Carismática Internacional, y ahora estábamos en Ecofamiliar, ¿sí? Y sucedió que yo me fui para el encuentro con un equipo de guías. Realmente era más una forma de decir guías, porque todas las niñas eran completamente nuevas, entonces, pero sí me ayudaban en muchas cosas, digamos, logísticas del encuentro. Y estaba obviamente también muy cansada. Entonces, cuando llegó el momento de la liberación, que en ese momento llegó Aníbal, yo le dije a tu papi, le dije, amor, estoy tan agotada, me siento tan cansada físicamente que te pido que des la última charla del encuentro tú, porque no, me siento muy cansada. Ya había pasado la liberación y había sido absolutamente, digamos, tremenda, gloriosa, pero espantosa. Y prácticamente me tocaba a mí sola. Entonces, me acuerdo que Aníbal dio la charla, dio la palabra, nos regresamos a la casa. Al día siguiente, yo tuve fiebre en las manos, solamente las manos con una fiebre alta y estuve todo el día como muy cansada, pero luego siguió pasando el tiempo y yo tenía un dolor muy fuerte aquí. Ay, perdón, no, aquí. Es que me acuerdo del lado. Tenía un dolor muy fuerte que empezó como a extenderse. Entonces, ya me levantaba y con el dolor, tanto que yo me acostaba en el piso boca abajo y tu papi los cogía a ustedes tres y ustedes me caminaban en la espalda tratando de aliviar un poco mi dolor. Era muy duro. Hacía la reunión de las mujeres y en la reunión de las mujeres, bueno, ahí estaban Janeticas, estaba Gigi y Normita y ellas me ponían la guitarra encima porque yo literalmente no podía ir a coger la guitarra y predicaba así, totalmente rígida,
pasó como un mes y yo me empecé como a entristecer. Entré a hacer mi devocional y me acuerdo que en ese devocional yo estaba arrodillada y le dije, Padre, ¿por qué tú no me sanas? O sea, tú sabes que me has sanado de tantas cosas y de tantas cosas graves. Has sanado mis hijos, tú sabes que yo creo en tu poder para sanar. ¿Por qué no me sanas de este dolor que tengo tan fuerte? Yo ya era casi así. Entonces, en ese momento tuve una visión. Y la visión era que yo estaba arriba y mi cuerpo lo vi abajo en donde yo estaba de rodillas. Y cuando de pronto vi que ahí en la espalda, en donde a mí me dolía mucho, yo vi como una especie de pulpo, pero un poco transparente, como un gran moco. Le vi perfectamente sus tentáculos y como una desfiguración de un pulpo, porque no era un pulpo normal, sino una cosa desfigurada, horrible, y me agarraba todos los músculos de la espalda. Ya tu papi me había puesto ahí parche león, de todo, me había sobado, de todo. Y cuando yo lo vi, yo realmente me asusté de ver algo tan asqueroso y encima de mi espalda. Entonces yo me levanté de las rodillas, se acabó la visión y yo me fui corriendo, pero caí en cuenta, lo llevo ahí, Dios mío, lo llevo ahí. Entonces me devolví y me acordé de todo lo que sabía. Me puse la mano lo más atrás que pude y en el nombre de Jesús tomé la autoridad, até a Satanás, todo espíritu inmundo que agarraba mis músculos, que me daba ese dolor tan fuerte, lo eché fuera, lo reprendí en el nombre de Jesús, amén. Yo estaba encerrada orando cuando llegó Aníbal y yo fui a servirle su almuerzo y yo estaba normal, podía moverme, no me dolía nada. Y me dice, tu papi, ¿qué pasó con tu dolor? Yo, ay, amor. Y ahí le conté. Cuando le conté, o sea, fue tan impresionante. Las mujeres del grupo de damas me decían, ¡ah! Fue en un instante, era un demonio que estaba afligiendo mi cuerpo, mi espalda. No, una persona puede ser liberada contra su propia voluntad, pero dejémoslo para el próximo video. ¿Listo? Porque se nos acabó el tiempo. Si este altar familiar fue de bendición para tu vida, comenta, suscríbete, comparte y dale like. ¿No? ¿Otra vez?